Hola, saludos para todos. Nos encontramos en la asignatura Teorías del Aprendizaje, que hace parte del primer cuatrimestre de la maestría Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, con la tutora Olines Ríos Carrascal. Estudiantes: Ilsa María Mora Sandón, Judith del Rosario Guerra Lugo. Hoy estaremos hablando de la teoría acerca del aprendizaje social de Bandura. Iniciamos con el origen de esta teoría. Esta teoría fue elaborada a mediados del siglo XX, más exactamente en el año 1977, por Bandura. Recibió su doctorado en psicología clínica en la Universidad de Iowa, en donde fue influenciado por la obra Aprendizaje Social e Imitación de Miller y Dollar, obra que conceptualiza que quien observa puede aprender utilizando sus sentidos. En 1950 se dedica a investigar los factores que influyen en la conducta social, ya que las teorías del condicionamiento, que tenían más aceptación en esa época, no explicaban por completo la adquisición y realización de conductas prosociales y desviadas, debido a que esas teorías estaban apoyadas en estudios de aprendizajes animal o aprendizajes humanos en situaciones individuales. En este caso, lo más conveniente sería un estudio colectivo donde se observaran resultados más aceptables. Bandura desarrolló una teoría detallada de aprendizaje observacional. Con la publicación de su libro Autoeficacia, el ejercicio del control, Bandura amplió su teoría, la cual nos explica la manera en que las personas buscan controlar acontecimientos importantes de su vida mediante la autorregulación de sus pensamientos y acciones, entendiendo como autorregulación la capacidad de controlarnos exitosamente. Para esta autorregulación tenemos unos pasos básicos, iniciando por el establecimiento de metas, calcular los resultados, evaluar el progreso y autorregular pensamientos y emociones que nos permiten reflexionar acerca de los resultados obtenidos. Seguimos con los exponentes de la teoría y tenemos a Bandura como el principal exponente de la teoría, quien afirma que las personas son capaces de aprender a través de la observación y de la imitación. Miller y Dollar son los autores de la obra Aprendizaje Social e Imitación, que fue la obra que influenció en Bandura para sus investigaciones. Walter, quien al lado de Bandura idealiza la adquisición de respuestas nuevas mediante aprendizaje observacional. Esto quiere decir que las personas aprenden siguiendo un modelo de referencia. Schunk y Zimmerman, los cuales mencionan que la autonomía remite la capacidad de regular el propio proceso de construcción del aprendizaje. Es decir, esto tiene que ver con el concepto de autorregulación. Robert nos dice que el aprendizaje se adquiere a través de la interacción con las demás personas. Skinner, psicólogo y filósofo social, quien señaló que las cogniciones acompañan al cambio conductual, pero no influyen en él. Entre otros exponentes se encuentran Kampfer y Gay-Lick, quienes junto a Bandura consideraban que la autorregulación incluye tres procesos: la autoobservación, la autoevaluación y la reacción personal, que es cuando las personas reflexionan sobre lo que hacen para poder adquirir su aprendizaje.
Rosenthal, quien consideraba la imitación como un medio importante de transmisión del comportamiento. ¿Cómo conciben estos autores el aprendizaje? Tenemos tres ideas generalizadas. Primero, el aprendizaje implica aprender de las consecuencias de sus propios actos, en donde las conductas tienen consecuencias que pueden ser exitosas o negativas. Esas consecuencias exitosas se conservan, en cambio las consecuencias negativas se pueden modificar o descartar. 2. El aprendizaje es una actividad de procesamiento de información acerca de la estructura de la conducta o acontecimientos ambientales que se transforman en representaciones simbólicas que guían a la acción. 3. El aprendizaje ocurre de manera activa a través de hacer real. ¿Cómo hacer real? Por medio de la experiencia y a través de forma vicaria, es decir, a través de la observación. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje social? Tenemos que el aprendizaje se da desde el exterior del sujeto hacia el interior de él mismo, porque este aprendizaje se adquiere a través de la experiencia. ¿Qué procesos intervienen en este aprendizaje? En este aprendizaje intervienen los procesos cognitivos y los procesos afectivos. Los procesos cognitivos, el aprendizaje se da a partir de las interacciones en la sociedad. El sujeto capta información a través de la percepción de los sentidos, integrando dicha información, relacionándola e interpretándola, para posteriormente construir el aprendizaje significativo. Y en los procesos afectivos encontramos las emociones. Aquí los individuos activan y mantienen las conductas, las cogniciones y los afectos, los cuales están orientados hacia el logro de las metas. Continuamos con los principios del aprendizaje social. Tenemos que se centra en los conceptos de refuerzo y observación. Es decir, que el individuo aprende mediante la observación y con la observación refuerza el aprendizaje. Por otro lado, sostiene que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental. Esto quiere decir que el aprendizaje es a través de la experiencia. Continuando con el otro principio en el que resalta que la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo que se observa se imita o no. Esta imitación se puede dar por los siguientes factores. Por instinto, cuando las acciones observadas despiertan un impulso instintivo por copiarlas. Por el desarrollo, cuando los niños imitan las acciones que se ajustan a sus estructuras cognitivas. Por condicionamiento, cuando las conductas se imitan y refuerzan por moldeamiento. Y por conducta instrumental, cuando la imitación se vuelve un impulso secundario por medio de refuerzo repetido de las respuestas que igualan a la de los modelos. Ahora continuamos con el proceso de desarrollo del conocimiento en el aprendizaje social. Este proceso de adquisición del conocimiento se lleva a cabo primeramente mediante la atención, ya que para aprender se necesita prestar atención. Si el individuo se distrae, esto va a tener un efecto negativo sobre el aprendizaje observacional. Seguidamente viene la retención, que tiene que ver con la capacidad que tiene el individuo para almacenar información. Luego encontramos la producción. Una vez que se haya prestado atención y se haya retenido la información, es momento de imitar. La práctica de la conducta aprendida conduce a la mejora
y al adelanto de la habilidad. Y por último, para que el aprendizaje observacional sea exitoso, es necesario estar motivado para imitar el comportamiento que ha sido modelado. Seguimos con el rol del docente y del estudiante en esta teoría de aprendizaje de Bandura. Tenemos que el estudiante observa y aprende. ¿De quién aprende el estudiante? El estudiante aprende del docente en este caso. El docente es un modelo que sirve de aprendizaje al estudiante. Le brinda información y a la vez crea y modifica las estructuras mentales para que éste tenga un aprendizaje. Ahora hablaremos sobre los elementos que influyen en la motivación, ya que ésta desempeña un papel importante en el aprendizaje observacional. Entonces tenemos las metas de aprendizaje que cada persona se propone, metas que evalúan a medida que se progresa. También se encuentran los valores, que son el reflejo de lo que las personas consideran satisfactorio e importante. Y por último, las expectativas, que pueden ser de resultado, cuando se refieren a las consecuencias de las acciones, y expectativas de autoeficacia, cuando se refieren a la percepción de las propias capacidades para aprender o realizar tareas en niveles determinados. Ahora hablaremos de los modelos básicos de aprendizaje observacional. Tenemos el modelo vivo. Implica la observación del comportamiento de un individuo real. El modelo de instrucción verbal. Este modelo implica descripciones y explicaciones de un comportamiento. Seguidamente viene el modelo simbólico. Este modelo involucra personajes reales o ficticios que muestran comportamientos en los libros, en las películas, en televisión, etc. Continuamos con los aportes que le brinda la teoría de aprendizaje de Bandura a la educación y a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre estos aportes tenemos que el docente debe ser el modelo a seguir para el estudiante. También desarrolla la autoeficacia. Analiza de qué forma debe trabajar el docente para ser mejor. ¿Qué elementos debe reforzarse? ¿Cómo debe tratarse a los estudiantes? Sirve para adquirir habilidades motoras. Un ejemplo claro de esto es cuando los profesores de educación física enseñan a los estudiantes a manejar una pelota de básquetbol. Empiezan con ejercicios como botar la pelota sin moverse y avanzar y botarla a cada paso. Conforme introducen cada habilidad para lograr la secuencia final, demuestran lentamente y con precisión lo que los estudiantes deben imitar. Luego los estudiantes deben practicar esa habilidad. Si tienen dificultad en alguna etapa, los profesores deben repetir la demostración modelada antes de continuar con la práctica. Por último, les dejamos las referencias bibliográficas y cualquier duda con respecto a esta teoría del aprendizaje de Bandura, la pueden consultar a mi compañera Ilsa Mora Sandón y mi persona Judith del Rosario Guerra Lugo. Muchas gracias por su atención prestada. Bendiciones.